y también viéndolo de alguna manera con un aspecto positivo de decir, bueno, ahora me voy a enfocar en mí, me voy a dar gusto yo, voy a tomar mis propias decisiones, porque antes en familia pues tienes que tomar en cuenta al que está contigo, a tu familia, ¿no? Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que sea que estés escuchando este episodio. Hace un rato no nos escuchábamos porque desde el último episodio han pasado muchas cosas por nuestras vidas. Recientemente nos sumamos a la estadística de personas infectadas por el COVID-19 y aunque no fue nada grave, pues no deja de ser algo que te tiene preocupado e interesado. Los síntomas, por lo menos en mi caso, no fueron tan graves, en el caso de Silvia sí un poco, y además que tuvimos por fin después de muchísimo tiempo el gusto de recibir aquí a sus papás de visita en Toronto, pues prácticamente después de 2 años y medio, quizá un poco más de 2 años y medio de no verlos. Entonces pues eso también nos tuvo bastante ocupados y contentos de estar compartiendo pues esta nuestra casa con la familia de allá de México. También tuvimos mudanza, nos mudamos de casa una vez más. Ya ven que somos expertos en eso de andar de un lado para el otro. Entonces, pues bueno, dicen por ahí que vida es eso que pasa mientras no estás posteando nada en las redes sociales o mientras estás desconectado de todo lo virtual. Y pues creo que así fue. Han sido días, bueno, no días, han sido ya incluso hasta meses, ¿no? Llenos de emociones muy, muy intensas que de pronto ya después lo seguiremos compartiendo. Pero por supuesto hemos tenido en mente el podcast y hemos tenido en mente también el hacer algo distinto con las historias que contamos. Nos encanta compartir las historias de mexicanos que viven en el extranjero y de esta manera no solamente conocer sus vidas y sus experiencias, sino también un poco de los países mismos y de las culturas en las que ellos se desarrollan o están viviendo. Entonces, pues hemos decidido hacer algo distinto y qué mejor que iniciar esta serie de episodios con un cierto giro que tomando el Día de las Madres como el mejor de los motivos para hacerlo. Entonces algo que nos propusimos en esta ocasión, particularmente para este episodio o este par de episodios hermanos, fue un tanto investigar y rascarle a la perspectiva de las personas que se quedan en México y que en el caso particularmente de las mamás, pues son una pieza fundamental en el proceso de migración para todas las personas que hemos decidido dar este salto. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrevistar a un par de mamás que han sido parte de justamente la historia de 2 personas cuyas historias hemos compartido aquí en We the Mexicans, particularmente de Valeria, que se encuentra en Alemania, y de Mariana, que se encuentra en Irlanda. Cuando ellas nos compartían sus historias en sus respectivos episodios, quedaba muy claro que sus mamás eran una piedra angular en su vida y en su ahora historia como migrantes. Entonces, las buscamos a ellas y buscamos a sus mamás para que nos contaran su propia versión de la historia, para que nos contaran no solamente cómo es que ellas vivieron la despedida de sus hijas, la partida de sus hijas de México, sino también a ellas como mujeres, como mamás, como jefas de familia en el caso de ambas, cómo es que afectó la partida de sus hijas. Entonces, pues estos siguientes episodios, el de esta ocasión y el siguiente, son episodios hermanos, son las historias de Norma y de Claudia. Que dicho sea de paso y como antecedente, nos cuentan una parte que no nos habíamos puesto a pensar, que tiene que ver justamente con cómo vive la experiencia del desprendimiento, del desapego, una mamá que se queda en México. Por temas del COVID, en ambas entrevistas Adrián no pudo estar conectado, así que se convirtieron en charlas de mujer a mujer. Por algo pasan las cosas, dicen por ahí. Entonces, bueno, sin más, demos inicio al episodio de esta ocasión en el que vamos a platicar, o vas a escuchar más bien, la historia de Claudia. Ella vive en Cancún, es mamá de Valeria, que vive en Alemania, y tiene también otra hija que vive en Estados Unidos. Ella se dedica al arte, da clases de arte a los pequeños, a los niños. Así que conectémonos pues hasta Cancún con Claudia. Desde que platicamos con Vale, ella nos decía, bueno, sí, mis piñatas, ¿no? Valentina Piñatas. Y entonces la primera vez que yo saludo a Vale, le digo, Valentina, y me dice, no, me llamo Valeria.
¿cómo es eso? Y entonces nos contó la historia de, es que mi mamá me quería poner Valentina. Entonces, no puedo no comenzar con esa pregunta, señora Claudia. ¿Cómo está esta cuestión del nombre de Vale? Yo te voy a dar mi propia versión. Mi papá se llama Valeriano Maldonado y Arellano. Él fue un gran pintor, muralista, inspirador, científico. De ahí vienen todas esas ganas de conocer el mundo, sí, porque él era una persona que le encantaba disfrutar la vida y le encantaba leer, le gustaba saber sobre la historia, sobre la ciencia. Entonces, para nada, nosotros fuimos una familia tradicional, ¿sí? Éramos como una familia donde se hablaba de todo, donde éramos muy abiertos a pensar en que había algo más, en que nos gustaría viajar, conocer. Entonces, cuando nos llevaba de viaje, nos decía, hoy vamos a comer comida italiana y vamos a conocer un poco de la cultura italiana, y nos hablaba de la cultura italiana y de la cultura. Entonces, yo pienso que de ahí vienen todas esas, como cuando alimentas el ser, cuando alimentas a alguien y le cuentas y le lees un cuento, entonces esa persona desde luego que quiere experimentarlo y conocerlo. Y la historia de Valeria es muy, muy bonita, porque Valeria, cuando tenía como 8 años, yo le regalé unas fotos de ella concursó para la Reina de la Primavera, y entonces le tomé unas fotos y fui a la tienda de fotografías y me regalaron un álbum pequeñito, y ahí venía un castillo. Y dice, mami, me encanta este castillo, ¿dónde estará? La verdad no sé, hija, pero pues investiga dónde está ese castillo. Y ya meses después me dice, mami, ya sé dónde está ese castillo está en Alemania. Y dice, me gustaría conocer mucho ese castillo. Bueno, pasa el tiempo y nos venimos a vivir a Cancún, y entonces aquí en Cancún, teniendo amigos, yo también soy pintora, y entonces tengo como una comunidad de artistas, y un amigo que le gustaba mucho el canto y estaba en el coro de la ciudad, un día nos invitó a un evento, y entonces ahí en ese evento platicando le dice, yo, Javier, quisiera irme a estudiar al extranjero, ¿sí? Y entonces yo le dije, le dijo mi amigo, sí, Vale, pues tienes que prepararte, tienes que investigar. Y lo que me asombra de Valeria fue que ella solita investigaba, hablaba de relaciones exteriores y preguntaba y sobre las clases de alemán, y bueno, su amor por ese país fue creciendo de una manera de que pasaba un año y me seguía insistiendo que ella se iba a ir a Alemania. Y entonces un día me dijo, mami, voy a estudiar alemán porque algún día me voy a ir a Alemania. Eso me lo dijo cuando ya estaba creo que saliendo de la secundaria. Pero el caso es que ella cada cierto tiempo me decía, yo me voy a ir a Alemania, me quiero ir a estudiar. Nunca nada ha sido fácil, ni para la familia, ni fue fácil para ella. Yo me divorcié cuando ellas eran muy pequeñas, entonces pues teníamos que trabajar para poder pues vivir. Claro, pero de pronto eso pudo haber sido también como un gran ejemplo para ella, ¿no? Porque al verla usted divorciada y sin cuestiones que la frenaran, pues ella dijo, claro, este es el mejor ejemplo de que puedo, ¿no? Exactamente, esa ha sido mi aportación, el ejemplo de vida, el ejemplo de trabajo. Yo les he dado los valores suficientes, el valor de la familia, del trabajo, de cómo superarse. Les he enseñado a soñar. No, todavía no llega el final de este episodio, simplemente queremos apuntar unas cosas que nos parecen sumamente interesantes. De entrada he escuchado muchas veces que los primeros 7 años aproximadamente de vida de un hijo, de una hija, son donde justamente les enseñas todo lo que tienen que saber. Esto en términos de valores, de prioridades, de enfoque de la vida, y me parece que algo que hizo Claudia fue justamente darles ese sentido de autosuficiencia a sus hijas, pues para que llegaran hasta donde han llegado.
Por supuesto no soy mamá y seguramente algún día lo seré. Sin embargo, lo que hasta ahora alcanzo a ver y comienzo después de haber escuchado ambas historias y tal vez incluso hacer un ejercicio de introspección con mi propia familia y con tu propia familia, Adrián, es que una cosa es educar a los hijos para que tengan valores, tengan buenos modales, para que sean respetuosos, honestos, etcétera. Pero al final, si se nos olvida, o si a las mamás o a los papás se les olvida enseñarlos a soñar, es como si les estuviéramos de pronto ocultando que tienen alas. Decirles que de alguna u otra forma que no son libres o que la libertad está supeditada a alguien más o a lo que piensa alguien más o a lo que dicta alguien más. De ahí que creo que la importancia de impulsarlos a soñar termina siendo básico en historias migrantes como las que aquí compartimos. Y justamente este impulso para soñar, para pensar cosas fuera de nuestra caja, como luego decimos, tiene que ver con que la familia de Claudia no era una familia, pues digamos, 100% tradicional. Los mexicanos o los latinos somos muy dados a creer que vamos a estar juntos y la familia muégano que tanto dicen. Pero usted se imaginó que iban a volar sus hijas. ¿Era la imagen que usted tenía de cuando ellas fueran adultas? Pues como tal, no tenía yo la idea. Los latinos tenemos grandes apegos con la familia, con las tradiciones. Yo siempre sentí que no éramos una familia tan tradicional. Pero, por ejemplo, tenemos dos partes y yo ahora lo veo en mis hijas. O sea, mi papá, un hombre fuera de serie, y mi mamá, una mujer muy tradicional. Okay. ¿Sí? Entonces, esa fue la parte equilibrada en donde yo, por ejemplo, Valeria ama sus raíces, ama México, ama las costumbres y yo no sé si yo me iría a vivir a Europa y yo estaría consiguiendo en Europa productos mexicanos como Valeria, ¿sí? Okay. Porque Valeria de repente, ella hace más comida mexicana que yo. Sí, yo me imagino que el estar fuera hace que te crezca esa parte, ¿no? De amor a la cultura de tu país. Muchas veces empezamos a hacer más una vez que estamos fuera. Creo que es muy cierto ese dicho que uno valora lo que tiene hasta que no lo tiene. De ahí que luego nos tengas pagando $3-4 por 10 tortillitas de maíz, que además ni están tan buenas. Pero bueno, fíjate que eso también a mí me recordó, y lo vamos a escuchar en el episodio siguiente, en el que estrenamos en un par de días con la mamá de Mariana, porque ella decía, bueno, cuando te vas del país, o cuando Mariana en este caso se fue del país, pues sí, ella se ponía la playera verde y las tradiciones de México a todo lo que da. Y de pronto te das cuenta, o en este caso la anécdota que cuenta la mamá de Mariana es, pues también ahí vale la pena sumar, ¿no? Y se convierte también en un reto importante el no dejar de ser mexicano y las tradiciones mexicanas, pero también que esto no te impida adoptar nuevas tradiciones. Entonces se convierte como en una experiencia de no sustituir y no desdeñar, ni rechazar, ni comparar, ¿no? Sino sumar. Lo que sí es cierto es que efectivamente el paladar, la historia, las costumbres, las tradiciones, la música incluso pesan tanto que efectivamente creo que tú y yo lo decíamos en algún episodio de los primerititos. Decíamos, es que nunca habíamos escuchado tanta música regional mexicana o Juan Gabriel o este tipo de música como que nos identifica tanto hasta que nos salimos de México. Y es que cambia la relación con México, pero también cambia la relación evidentemente y necesariamente con nuestra propia gente. De repente las experiencias que hemos escuchado en este día cuando platicamos con las mamás de estas mujeres migrantes, pues es justamente lo que tuvieron que aprender en términos de tecnología, por ejemplo, para continuar con una relación un tanto cercana, si se le puede llamar así, con sus hijas. Y justamente lo que nos compartieron es cómo es que se iba modificando la relación y cómo hacían cada una desde su lado para que esta relación siguiera así de cercana. En algún momento, ya cuando ellas estuvieron lejos, porque sí me llegó ese momento en el que dije, ya se fueron, ya no están tan accesibles, ¿no? Eso justamente le iba a preguntar, que si de pronto usted las preparó para volar y para todo esto, para soñar, cosa que me parece hermoso, ¿no? Pero de pronto cuando, ok, y su sueño y ya volaron, y ahora ¿qué hacemos, no? Ahí cambia la dinámica familiar, pues cambia también la relación, queramos o no, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa parte? Pues esa parte fue muy difícil, pero verlas felices y realizadas ha sido la más tranquilidad que he tenido en mi vida. Y con el internet, bendito internet, yo tuve que aprender a utilizar el Skype. Cuando se utilizaba el Skype, sí.
Sí, aprendí a utilizar el Facebook. Yo ahorita soy una máster del Facebook y del Instagram pues gracias a eso fue, porque yo quería estar con ellas conectadas todo el tiempo y tenemos esa conexión. Todos los días a las 6 de la mañana se conectan mis dos hijas y nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Voy a hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces, realmente el Internet ha sido lo máximo para mí. Hay preocupaciones que al día de hoy las sigan, pues, no sé, vaya acongojando, las vayan la tengan a usted un poco, pues, no sé, eso, preocupada por ellas. Pues sí, hay cosas que preocupan como madre, pero lo más importante es saber que ellas tienen como ciertos valores que no me preocupa que estén en el lugar que no es indicado para ellas, no sé, o por ejemplo, choque cultural, que al principio Valeria, cuando estudiaba en la universidad, por ejemplo, una vez me llamó y me dice, mami, por sobresalir, estoy teniendo problemas con mi grupo, inclusive en algún momento le llegaron a decir que le quitaba oportunidad a los alemanes. Tienes que decirle, no, hija, tú eres fuerte y tú puedes y lo que tienes que hacer es seguir haciendo lo que estás haciendo bien. Ellos al fin y al cabo van a entender o va a ser solo un tiempo. Y sí, o cuando la operaron, que la operaron en Alemania, que también no pude estar ahí, pero la verdad es que tengo un gran relevo a Nils, ¿sí? Entonces sí, como madre sí hay cosas que me preocupan, pero con la tranquilidad de que ellas siempre van a saber tomar una buena decisión. Llega un punto en la vida de los hijos, hasta donde alcanzo a ver, en donde no queda más remedio que soltar y confiar. Se les dio una educación, se les dio un cariño y después, cuando ya agarran las alas y vuelan tan lejos, pues solo queda confiar. Esto me lleva a pensar en muchas experiencias que he escuchado, pero particularmente en una experiencia que es personal. Cuando en cuarto de primaria, mi mamá me dijo, a partir de ya vas a tener que tomar tu transporte y así venirte todos los días a mi trabajo. Ella salía más tarde de su trabajo, más tarde de lo que yo salía de la escuela, y entonces siempre de alguna manera consiguió quien me llevara a mí y a mi hermana en su momento a su oficina. Pero llegó un momento en que me dijo, vas a tener que hacerlo tú. Entonces, mañana voy a venir por ti, vamos a caminar hasta la parada del camión, vamos a tomar juntos el camión, nos vamos a bajar donde tenemos que bajarnos y ahí vamos a caminar hacia mi trabajo. Pon mucha atención porque a partir de ahí lo vas a hacer tú solo. Y así lo hicimos. Pasó por mí, hicimos todo el recorrido, me dijo cuánto tenía que pagar, dónde tenía que subirme, dónde tenía que bajarme y hasta dónde tenía que caminar. Lo que pasó al día siguiente es que ella sí fue a la escuela. Yo salí de la escuela, caminé hasta donde me dijo mi mamá que tenía que caminar y ella, sin que yo me diera cuenta, me siguió. Siguió al camión al que yo me subí hasta el punto en el que me bajé y de ahí continuó siguiéndome hasta su trabajo. Tiempo después me enteré que ella hizo esto a escondidas, pero era para darse cuenta que podía hacerlo. Y yo, en ese momento tenía prácticamente 9 años. Y ese momento fue en el que ella dijo, listo, ya sabe lo que tiene que hacer y a partir de ahí es 100% confianza. Y además en una época donde no había celulares, no había radios, una época yo creo que más ruda también para las mamás en ese sentido porque, protegerlos pues simplemente era tengo que soltarlo, tengo que confiar, yo no puedo dejar de estar en mi trabajo, etcétera, ¿no? Y aunque hoy día tenemos la tecnología y tenemos como tantas herramientas para sentirnos pues más cerca, estar más comunicados, etcétera, pues eso no quita el hoyo en la panza, ¿no? El sentimiento que de pronto nos ahoga cuando hay una separación o cuando cambian las etapas, ¿no? También cuando los hijos crecen, aunque no se vayan de México, pues también de pronto es muy rudo para los papás y en este caso las mamás. Y algo de eso también nos contó Claudia. A veces terminábamos de hablar y yo me echaba una llorada y decía, no, pero ella es feliz y yo me daba la terapia solita, ella está feliz y sí, la verdad que su felicidad es mi felicidad, así que no me preocupa y mi otra hija también es exactamente lo mismo.
¿Cómo ha cambiado el significado de soledad después de que sus dos hijas volaron? Y bueno, me queda claro que tienen una relación muy cercana y comunicación constante, ¿no? Pero la palabra soledad creo que cuando se vive esta dinámica, ¿no? De vivir en países distintos, pues adquiere un significado distinto. ¿Cómo sería para usted? Bueno, la soledad siempre creo que es parte del ser humano, ¿no? De cuando estás esos momentos de soledad, porque en realidad yo me he enfocado mucho en mi trabajo y siempre estoy rodeado de niños, de jóvenes en la escuela, en mi taller. Entonces sí, en la noche que llegaba yo a casa, pues sí las extrañaba y decía, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Pero pues la he llevado de alguna manera lo más sana emocionalmente para mí, enfocándome en el ejercicio, enfocándome en los amigos, en la pintura y también viéndolo de alguna manera con un aspecto positivo de decir, bueno, ahora me voy a enfocar en mí, me voy a dar gusto, yo voy a tomar mis propias decisiones, porque antes en familia pues tienes que tomar en cuenta al que está contigo, a tu familia, ¿no? Justamente una de mis temas a tocar con usted, señora Claudia, era ¿qué es lo positivo que le ha dejado a usted el hecho de que sus hijas vivan fuera? Pues lo positivo ha sido que a través de ellas he vivido la experiencia de viajar, de conocer otras culturas. Wow, me parece que esto que acaba de decir la señora Claudia es quizá uno de los retos más grandes que tiene una mujer que es madre, el no dejar de lado sus propios objetivos, sus propios sueños, y que de alguna manera cuando los hijos se van es cuando se encuentra precisamente el espacio para poder retomar eso que en algún momento le pusieron pausa. Mucho suele decirse que le agradecemos a las mamás que dan todo por sus hijos y que dan la vida por sus hijos. Y sí, no dudamos que las mamás den la vida por sus hijos, pero que eso no signifique que se tengan que olvidar de sí mismas, ¿no? Y eso lamentablemente, no sé en otras culturas, pero al menos en la cultura latina está como bien visto, alabado incluso, y pues, ¿no? Qué impactante que hasta que escuchamos historias como estas, decimos... Estaría muy bien que desde que los niños son pequeños a las mujeres no se les olvidara cuidarse a sí mismas y ver por sus propios planes y sus propios sueños. Qué bonitas lecciones de vida que digo, ahora sí que nos queda muy claro cómo es que Vale ha llegado tan lejos y seguramente va a llegar todavía más lejos y por supuesto de la mano de usted y de su familia. Así que feliz Día de las Madres adelantado. Ay, gracias, qué linda, qué linda. Y déjame contarte rapidito. Sí. Del álbum, ¿no? Sí, Esa es una historia. Entonces, bueno, cuando Valeria tiene 8 años, ella ve por primera vez ese castillo en esa portada. Era un álbum así de este tamaño. Chiquito. Uh-huh. Aquí tenía una portadita, ¿no? Y entonces poco a poco va investigando. Cuando yo le compro la primera computadora, esa computadora grande, la blanca que tenía... las Macs grandotas, sí. Me dice, mami, ya encontré el castillo, está en Alemania. Y entonces ya empieza a investigar de Alemania y sigue, y va 9, 10, 11, 12. Bueno, el caso es que cuando ya se convence de que se va a Alemania, ya busca un programa para irse con una familia. La verdad que la sufrió, la gozó en esa experiencia. El caso es que Valeria se compromete con Nils, uh-huh, y Nils estaba en la universidad. Y entonces se conocen, Nils me invita a Alemania para pedirme la mano de Valeria. Valeria se regresa. Valeria le dice a Nils, ¿sabes qué, Nils? Yo no voy a poder acceder a la universidad porque no he terminado mis niveles de inglés, de alemán, uh-huh, y tengo que estudiar más años. Entonces le dice, hasta aquí la vamos a dejar, yo me voy a ir a regresar, voy a estudiar la universidad en México y ya si es posible voy a regresar, pero pues vamos a ser amigos. Y Nils me llama por teléfono, me invita. Y entonces, ya una vez que estoy yo allá, le dice a Valeria, yo me quiero casar contigo, pero todavía me falta un año de la maestría. Y entonces, el caso es que todo eso fue una sorpresa para todos. Y Nils se queda en Alemania haciendo la maestría un año y Valeria se viene a México a hacer todos sus papeles para regresar. Y dice, es una gran oportunidad para mí, pero sin buscarla, porque realmente Valeria y Nils son almas gemelas. Sí. Ellos se encontraron porque así es el destino.
Y entonces, yo me acuerdo que Nils lloraba porque decía, Valeria, ya me duele la cabeza, ya no quiero seguir estudiando. Y Valeria, no, tienes que seguir. Y Valeria así con el cuaderno, y le decía, no, tienes que seguir porque tú tienes que ser el tercer mejor de la clase, porque necesitamos la universidad y necesitamos que tú tengas un trabajo. Y el caso es que uno a otro se apoyaban y se inspiraban. La verdad que a mí me daba un sentimiento escucharlos, porque a veces ya ni podían los dos, porque se querían ver, pero se tenían que aguantar porque cada quien tenía su propio proyecto de vida. Sí, Valeria regresa a Alemania, se casan y Nils se recibe de su maestría, se termina su maestría. Me toca a mí estar allá porque se van a casar. ¡Ay, qué padre! Sí, yo me voy con mi papá y entonces llegamos a Alemania, fue la boda, no tenían más que un sillón, una tele vieja, todo lo que tenían eran cosas que les habían regalado sus papás de Nils. Como a los 5 días, mi papá dice, yo estoy aburrido, así que vamos a caminar. Y entonces decía, 500 metros, un castillo. Y entonces ahí nos vamos los tres caminando y caminando, en media hora llegamos a la cima. ¿Y cuál iba a ser la sorpresa? Que cuando llegamos a la cima, el castillo de la portada de la foto de Valeria es donde vivían antes. No puede ser. Y entonces la mamá de Nils decía, ella es alemana. En su otra vida seguramente fue alemana. Y Nils es mexicano, no los cambiaron, me decía. ¡Qué maravilloso! Mientras más hacemos este podcast y mientras más conocemos historias, nos encontramos con más y más y más momentos en los que parece que lo que se da, la historia migrante, es como algo que estaba escrito en el destino de la persona, tal vez incluso hasta antes de nacer. Si nos ponemos un poco más esotéricos, un poco cósmico, mágico, musicales, algo así, de verdad parece que es el destino. Qué cosa tan, no sé, tan del universo, está increíble. Pareciera una historia sacada de una película, definitivamente. Y es que, pues destino o no, me parece que todos vamos escribiendo nuestra historia y que en la medida en la que todo se acerca a los sueños que tenemos y a los deseos que surgen de lo más profundo de nosotros, todo se acerca justamente a lo que pareciera una película, pero la verdad es que esa es la magia de la vida misma. Debo confesar que no me imaginaba lo hermoso que sería escuchar a las mamás de estas dos migrantes. Ya escuchamos la primera, que es Claudia, la mamá de Valeria, del episodio 7, por cierto, si es que no lo has escuchado, ve a nuestro archivo el episodio 7 de Valeria, que se llama Piñatas Made in Braunfels, creo que así se llama el episodio. Ve y escúchalo. Y el siguiente, el episodio hermano a este, en honor al Día de las Madres, sucede en México, en Ciudad de México, pero con la mamá de Mariana, que es Mariana Cervantes, del episodio número 14, que sucede en Irlanda. Una historia también bastante particular. Otra mamá fuerte, otra mamá que sacó sola a sus hijos adelante. Así que pues te invitamos a que lo escuches. Muchas gracias por escuchar y no te pierdas el siguiente episodio. ¡Feliz Mes de las Madres! We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a WeTheMexicans.com.